Bienvenidos a una emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes, hoy en Educación y Conciencia hablaremos de un tema que nos parece muy importante no solo en el ámbito educativo, sino en toda nuestra vida, y es precisamente Educación para la Paz. Para ello hemos invitado a la psicóloga Anel Flores Baeza, que ella es presidenta y fundadora de una asociación que se llama CREAcción AC, y esa asociación se dedica principalmente a temas de prevención. Entonces, bienvenida, Anel, y gracias por aceptar la invitación. Gracias, Conchita, muchas gracias. Para mí es un placer estar aquí con estos temas, obviamente, que nos sensibilizan. Y bueno, pues hablar de la educación para la paz. En estos tiempos creemos que es muy necesario estar como en la misma línea, tanto en casa como en la escuela, en cuanto a lo que es la educación para la paz. Y yo quisiera preguntarte por el tema que sabemos que hay mucha violencia pues en casa, en el colegio, los alumnos, con los profesores. Hay violencia, pues vamos a decir que a lo mejor en algunos casos física, en otros casos es violencia psicológica, emocional. Las noticias que vemos, ¿no? Muchas veces todo es violento, todo es agresión, todo es como que el mundo está enojado, ¿no? Entonces, nos parece muy importante que empecemos a trabajar esto de educación para la paz. Entonces yo te preguntaría primero los principios. ¿Qué principios tenemos que tener en esto de educación para la paz? Mira, yo creo que es fundamental la comunicación que puede existir entre padres e hijos. Yo creo que tenemos que basarnos desde la convivencia, desde el afecto, desde el amor, desde que uno es pequeño, desde el momento en el que uno le dice a nuestros hijos: hijo, te amo, hijo, eres maravilloso, hijo, quiero estar contigo, y dedicarle el tiempo, ¿no? Yo creo que eso es lo principal. Desde ahí tenemos que partir, desde el amor, desde la convivencia, desde el darle la seguridad a nuestros hijos de que están en un hogar sano, de que están en un hogar confortable, que están en un hogar en donde se sientan ellos cómodos y tranquilos, ¿no? Para que obviamente haya un grado de comunicación importante. Y si, por ejemplo, bueno, sabemos que en nuestra comunidad amplia no hay, pues a veces esas buenas relaciones en casa, ¿no? Entonces, a veces, ¿cómo hacer, por ejemplo, una familia que de repente, pues ya hay algún problema ahí de comunicación con el esposo, ¿no? Entonces, a veces se encierran en sí mismos y ya no hay esa comunicación a los hijos. ¿Cómo puedes hacer tú ahorita, me decías, pues a mantener cómodos a los alumnos o los hijos en este caso? ¿Qué podrían hacer ellos, ¿no? Alguien que no tiene esa pues, bendición de tener pues una buena relación. ¿Cómo lo puede hacer? ¿Qué tendría que hacer? Mira, hay muchos lugares en donde se pueden dar relaciones sanas, ¿no? Okay. Uno puede ser el colegio. Por ejemplo, si en casa no hay esa convivencia, no hay esa comunicación, siempre hay alguien con quien hay una empatía. Y muchas veces puede ser un mismo profesor, ¿no? En la misma, dicen que la segunda casa es el colegio, claro, ¿no? O viceversa, a veces viene a ser la primera. Entonces, en ese momento puedes arropar, puedes acercar, puedes tener la confianza de acercarse a un profesor, de acercarse a una persona que puede ser de la misma familia, ¿no? Aunque no sea el núcleo, ¿no? Pero puede ser un tío, puede ser un pariente, y que él se sienta cómodo o ella se sienta cómodo para poderle expresar lo que está pasando, para que él pueda expresarle lo que está sintiendo, porque de ahí se repercuten muchas cosas de adolescentes, ¿no? Estamos hablando de una etapa joven, ¿no? Estamos entendiendo que la etapa en donde, bueno, podemos fomentar y podemos formar y podemos llenar de valores y de principios a nuestros hijos y de seguridad. Estamos hablando de los 0 a los 7 años, claro, ¿no? Entonces, en esa etapa, obviamente, pues tiene mucho acercamiento. Yo insisto mucho en que sí sea un acercamiento muy fuerte con los profesores, que sí haya un acercamiento en el colegio. O sea que el colegio sí es importante desarrollar esto, pues por si en casa no está, por lo menos está la parte del colegio, ¿no? Y que creo que aquí lo que tú mencionas, ¿no? Ese acercamiento, esa relación que deben de tener con los profesores, ¿no? Y aquí fíjate que algo que tú mencionas, ¿no? El profesor, el acercarse. ¿Qué tendría que hacer un profesor? Porque ahora pues también estamos muy limitados los colegios en cuanto a las relaciones con el alumno, ¿no? Hay muchas situaciones que no puedes
ya decir, por ejemplo, había una maestra en preparatoria que yo conocí, donde para hablarles a los alumnos les decía, oye amor, pasa tu tarea, ¿no? Y no es un amor sino es como de cariño, ¿no? Porque realmente es una maestra que de verdad quiere a sus alumnos. Sin embargo, ese oye amor sacado de contexto puede ser que pues a lo mejor la maestra quiere otra cosa con el alumno, ¿no? Entonces, en ese sentido sí nos limitamos mucho por los derechos ahora que los preservamos en los colegios y los hacemos valer, y creo que también en casa se tiene que hacer eso, pero estamos un poco limitados por esa parte, ¿no? Entonces sí tiene que haber una relación de confianza, de amistad, pero hasta cierto límite. Yo creo que eso se va partiendo de acuerdo a las actividades que se van haciendo. Yo creo que pueden hacer muchas dinámicas, mucha interacción, ¿no? Pero en el contorno del colegio, ¿no? O sea, en actividades deportivas, en actividades culturales, y en verdad que ahí es donde uno puede observar la carencia de ciertos afectos en el hogar, ¿no? Podemos hacer alguna actividad de una obra de teatro, ¿no? En donde, a ver, necesito que los chicos o los jóvenes hagan una obra de teatro representando su hogar o representando el dolor o lo que ven en otros hogares. Muchas veces lo que ven en otros hogares no son en otros hogares, es lo que uno está padeciendo en su propio núcleo familiar. Entonces, ese tipo de actividades dan una apertura para que en ese momento los profesores, ¿no? Tengan un acercamiento con ellos y por medio del juego, ¿no? Por medio de las actividades, de la interacción, ustedes podamos rescatar eso y podamos acercarnos en un tenor diferente, ¿no? Oye, he notado, ¿no? He visto, aquí tienes gente de confianza, aquí tenemos las puertas abiertas, y también no nada más es la situación del chico, también es la situación de los padres, ¿no? También con esas actividades uno se da a notar de que hay carencias. Entonces podemos acercarnos también a los padres a decirles, a ver, su hijo está pasando por estas cosas, ¿ustedes saben? ¿Ustedes están enterados? ¿Cuáles son sus tiempos? ¿No? Porque hablamos de muchas cosas, no nada más de la palabra bonita, ¿no? O sea, que el maestro le diga, oye, mi amor, oye, chiquito, oye, no. Yo creo que tenemos que ir más allá. Más allá. O sea, la convivencia entonces es importante. Ahí en la convivencia tú puedes darte cuenta de foquitos rojos, por ejemplo, ¿no? Entonces tú tienes que decir, bueno, estoy viendo que este niño en esta actividad, por ejemplo, de equipo, no se está integrando bien, él quiere mandar, o es un chico que está tímido, que no quiere participar en nada, o si es una competencia deportiva, o si es una obra de teatro, en alguna cuestión artística. Ahí es donde tú te puedes dar cuenta de esos foquitos rojos que se pueden atender en tiempo, ¿no? Tu asociación precisamente trata de temas de prevención, y es lo que los colegios y al menos en el Fray Luis de León intentamos hacer, ¿no? La prevención para no llegar a la corrección, porque es cuando ya hay alguna situación que lamentar, ¿no? Entonces, ahí desde esa prevención que queremos hacer y desde esa convivencia, los padres de familia, esto lo hablamos del colegio, ahora los padres de familia en casa, en las convivencias también tendrían que estar atentos, también pudieran tener esta herramienta para ver si algo está pasando con sus hijos. Claro, o sea, ahí es donde empieza todo. Nosotros como padres tenemos la obligación de observar a nuestros hijos. No nada más es de que ya llegó el hijo, y cómo te fue en la escuela, y cuánta tarea te dejaron, y ya siéntate a comer, y ya córrele, y ya cámbiate. No, tenemos que darnos el tiempo para observar qué es lo que están haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que escuchan? ¿Cómo se encierran en su habitación? ¿Cómo conviven con nosotros? ¿Qué nos dicen? ¿No? A veces nos mandan señales indirectas a nuestros hijos que nosotros no estamos perceptivos y no las captamos, y nosotros pensamos que nuestros hijos están bien, pero a veces nos mandan señales tan importantes en donde decimos, ojo, ¿qué está pasando? ¿No? Es el dedicarle tiempo a nuestros hijos, es el dedicarle calidad. No, de nada sirve estar 8 horas en la casa, ¿no? Porque soy ama de casa, ¿no? Entonces estoy todo 8 horas con mis hijos, o sea, ¿qué puede pasar? Pues sí, pero son 8 horas que no son de calidad, ¿no? Le puedes dedicar 5 minutos. 5 minutos a platicar con él, 5 minutos a ver, por ejemplo, algo tan sencillo. A mí me decían en una ocasión, oye, Anel, pero es que mi hijo pues llega de colegio, es un niño de 10, es un niño que se encierra y se pone a leer, ¿no? Y sale en la tarde y nada más llega y quiere cenar y se acabó y se vuelve a dormir, ¿no? Bueno, ¿y dónde juega? ¿No? ¿Tiene amigos? ¿Convive? ¿No? ¿Y qué está leyendo?
se está encerrando. ¿Por qué? Porque es un niño súper introvertido y es un niño que está haciéndose sus propias historias de soledad. Y uno cree que, bueno, pues el hijo está estudiando, pero no, o sea, realmente está teniendo focos importantes donde nosotros nos damos cuenta. Una convivencia, nos salimos a jugar con ellos, tenemos una actividad física deportiva con ellos, que eso es súper importante, claro, ¿no? Y de ahí obviamente partimos a darnos cuenta de cuáles son las carencias que vamos teniendo. Pero si nosotros como padres no nos damos el tiempo para observarlos y ver qué es lo que está sucediendo, cómo se viste, ¿qué es lo que nos está comentando? ¿Cómo se expresa espontáneamente? ¿No? Vamos en el auto y de repente hace una actitud como de agresión. Algo está pasando, ¿no? Oye, ¿por qué? ¿Por qué actuaste de esa manera, no? ¿O por qué le gritaste a tu hermano? ¿O por qué estás tan irritable? Algo está pasando. O en el mismo hogar, o en el colegio, o en la calle. Vivimos en una comunidad y en una sociedad. Entonces tenemos que estar nosotros alerta de todo lo que pueda estar sucediendo. Ok, entonces aquí el mensaje para los padres de familia tendría que ser precisamente eso, la observación hacia los hijos, ¿no? Cómo llega, cómo saluda, qué relación tiene con su hermano, cómo tiene la relación conmigo. Y yo creo que ahí no es una tarea fácil porque pues nadie nos enseña a ser padres de familia, pero yo creo que sí tendríamos que ser conscientes de dedicar pues algunos minutos, como tú dices, ¿no? Si comemos juntos, vamos a ver pues cómo come, qué está diciendo, cómo está su expresión, si viene contento o si viene triste o está enojado, avienta las cosas, o sea, algo está pasando ahí y entonces yo tengo que acercarme y preguntar y principalmente darle la confianza, porque a veces no nos tienen confianza porque no, me van a regañar, ¿no? Entonces también tendríamos que pues darle esa confianza a los hijos para que pudieran externarnos todo aquello que les pasa y que verdaderamente ellos se sientan seguros, como tú decías, ¿no? Una de las cosas importantes en un hijo, en un alumno, es la seguridad que les da su familia, no tanto el colegio, porque los primeros educadores son ustedes, los papás, claro, ¿no? Y nosotros colaboramos en esa formación y en esa educación, entonces sí tendríamos que estar ahí como alerta observadores y bueno, pues respetar también la parte del colegio que nos pueda proponer si es que ha observado algo, ¿no? Yo creo que aquí los papás tendríamos que aliarnos con las autoridades, con el colegio, para que nosotros podamos realmente hacer una ayuda, ¿no? A proporcionar una ayuda. Y yo ahorita quisiera, regresando del corte, Anel, que nos platicaras también un poquito, bueno, de los beneficios que tiene la educación para la paz, que es de lo que estamos platicando, y por qué es tan necesaria ahorita en estos tiempos, ¿no? Entonces, regresamos en un momento más en Educación y Conciencia con el tema de la educación para la paz. Regresamos aquí a su programa de Educación y Conciencia con el tema de la educación para la paz. Y bueno, Anel, estábamos platicando sobre la confianza que los papás les debemos de dar a nuestros hijos, ¿no? Pero tú, ¿qué nos podrías decir? ¿Cómo hacer esta dinámica de confianza para que el hijo nos pudiera platicar pues todo aquello que le pasa, ¿no? Fíjate que ahí hay un detallito muy importante. Actualmente los padres mencionan que son amigos de los hijos, ¿no? O los hijos ya no hay respeto hacia los padres, ¿no? Ya los quieren tratar al igual, como tratas a un amigo, ¿no? De cuate, cuando realmente tiene que haber un respeto, y ahí hago mucho énfasis con los papás, que no rompan esa línea tan delgada que hay entre soy tu papá y soy tu amigo, ¿no? O sea, tenemos que separar bien esa parte, porque si no, también como papás no podemos poner límites, que eso es muy importante. Tenemos que marcarle límites a nuestros hijos para que también los hijos sientan una confianza, sientan un arropo, sientan una guía. En los amigos no ven una guía, no ven una confianza. Hoy puedo ser tu amigo, mañana ya no. Claro. Pero como padres, realmente como padres que están preocupados, que son su guía, que son su respaldo, que ponen límites, en ese momento el hijo se va a sentir mucho más arropado y mucho más confiado, ¿no? Tenemos que ser muy congruentes y muy coherentes con lo que hacemos y con lo que decimos, porque si no llegamos a la confusión del hijo. No, bueno, no pasa nada, ¿no? Si me voy a una fiesta y me emborracho, pues llego con mi papá y le invito una chela, ¿no? Y me la voy a tomar y no me va a decir nada. Me voy a tomar con él, ¿no? O me voy a tomar con él, ¿no? A ver, no.
Es que yo soy tu padre, ¿no? Claro. Y como papá te voy a decir las consecuencias que puede haber si tú llegas en un grado alcohólico o si tú llegas a tomar una cerveza. Digo que también a veces satanizamos mucho las cosas, ¿no? Pero llegando a los límites, decir hasta aquí se acabó, no puedo ir a tomar contigo. ¿Por qué? Porque se pierde muchas veces el respeto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de sí marcarle límites y hasta dónde está permitido el respeto y hasta dónde está permitido ese grado de confianza como amigo. Sí, fíjate que hablando ahorita tú de límites, yo recuerdo en una ocasión en una escuela para padres, cuando yo tenía a mis hijos adolescentes, nos decía una psicóloga esto, ¿no? Pónganle límites a sus hijos, ¿no? Y entonces una mamá dijo, bueno, yo le pongo límites, pero yo digo, bueno, ¿y como para qué? Yo sé que, bueno, pues sí tiene que llegar temprano, sé que tiene que hacer la tarea o no me tiene que contestar de tal o cual manera, ¿no? Pero, ¿por qué los límites, no? Y la psicóloga le contestó con algo que a mí me impactó y me dejó, dije, bueno, es ahí donde está, ¿no? Decía, miren, nosotros mismos nos estamos poniendo ahorita ya como adultos límites, ¿no? Tú vas a una fiesta y tú misma decides a qué hora tienes que llegar a tu casa. Si tú tienes límites, pues tú vas a decir, bueno, mañana tengo trabajo, no me voy a desvelar porque no voy a llegar desvelado, me voy a las 11 y todo muy bien, ¿no? Si tú no te pusieron límites a ti, tú vas a decir, bueno, no importa, me puedo quedar hasta las 3, 4 de la mañana y bueno, ya llego todo desvelado a trabajar. Nos decía ella que los límites los teníamos que poner nosotros para que el día de mañana, cuando ellos ya tomen decisiones, ellos mismos se pongan los límites. Y entonces no corramos riesgos o no fracasemos, ¿no? En un trabajo o en una actividad por no habernos puesto límites desde pequeño, ¿no? Entonces a mí me quedó muy impactada eso que nos dijo y se me hizo muy interesante y muy importante que sí pongamos límites. Fíjate que aquí en todo lo que nos has comentado y bueno, viendo también los beneficios que tenemos de la educación para la paz, nos ayudan a resolver conflictos, ¿no? De la mejor manera, pues de una manera pacífica, armónica, porque siempre cuando hay una diferencia, si tú tienes una diferencia conmigo y tenemos un conflicto porque tenemos que hacer algo y no nos ponemos de acuerdo, yo creo que aquí podríamos dar como algunas pautas, algunos elementos para que podamos tú y yo resolver un conflicto en armonía y que no quedemos enojados, porque precisamente el tema está en cómo se resuelven los conflictos y que luego no se resuelven de la manera pacífica y entonces es cuando viene pues la agresión, ¿no? Que ya pasa a ser. Entonces, ¿qué elementos, qué pautas podemos tener nosotros para esa resolución de conflictos? Yo creo que primero es actuar con asertividad, ¿no? Si vamos a resolver un problema es sentarnos en paz y llegar en comunicación, no llegar en el momento en el que las dos partes están irritadas, no llegar en donde las dos partes están en sus 5 minutos donde no quiero hablar. Es válido cuando queremos resolver un problema decir, ¿sabes qué? Ahorita no, regálame 5 minutos. Dame 10 minutos, o sea, el grado de enojo es el grado de tiempo, ¿no? Claro. Y ya cuando las dos partes estén tranquilas y que puedan hablar asertivamente, que puedan hablar positivamente, ¿no? No que empiecen en todo el choque de la negatividad y es que tú me hiciste, es que tú... Y puedan llegar a una comunicación, es en ese momento en donde fue efectiva, ¿no? Que llegues en el momento, que se respeten. Es muy importante respetar los tiempos, se vale que se enojen. Se vale, somos humanos, ¿no? Claro. Pero tengo que respetar tu tiempo y tú tienes que también respetar mi tiempo. Entonces, en ese momento es cuando ya vamos a poder tener una comunicación asertiva, cuando ya vamos a poder poner los lineamientos bien y lo más valioso de todo esto es la voluntad. Tener voluntad para hacer las cosas. De nada sirve que yo te esté diciendo todos mis argumentos, de nada sirve que te trate de convencer, de nada sirve que yo tenga un acercamiento contigo si tú no tienes voluntad. ¿No? Si realmente te interesa tener una relación buena conmigo, si realmente te interesa resolver el problema, es por voluntad. Entonces yo creo que basándonos de ahí, lo que es respetar la comunicación, la asertividad y la voluntad, yo creo que podemos hacer algo muy efectivo dentro del hogar y dentro del colegio, de la sociedad. Sí, fíjate que sí, los puntos que marcas importantes y yo agregaría uno que ahora, pues por todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? La tolerancia. ¿No? La tolerancia hacia la persona que es diferente a mí o que piensa diferente a mí o que incluso actúa diferente a lo que yo creo que es bueno, ¿no? O sea, ya no hay tolerancia al otro ser
que pues tiene diferencias, ¿no? Claro. Entonces también ahí yo creo que esa parte también es muy importante, el ser tolerantes con el otro, ¿no? Y yo llevando esto, bueno, lo hablábamos mucho desde casa, llevándolo esto al colegio, a las aulas, pues sí es importante que los maestros seamos los promotores de la paz, ¿no? En el salón de clases, en las actividades que estamos realizando, incluso hacerlos sensibles, porque tú hablabas al inicio del programa que este tipo de temas pues van a sensibilizar a la comunidad, ¿no? Necesitamos ser promotores de la paz, y no solamente los maestros, sino los mismos alumnos, desde casa, desde el papá, la mamá, los abuelitos. Pero ya estamos tan acostumbrados a todo esto que está pasando, a todo este mundo donde se falta el respeto, donde ya no hay intolerancia, que pareciera que las personas que exigen el respeto están mal, ¿no? El otro día platicábamos que el mundo está de tal forma que si alguien quiere ser ético, moral y quiere actuar como corresponde, como la norma dice, pareciera que está mal. Sí. ¿No? Y pareciera que no encaja. Ajá, y que es el malo de la película y que no encaja en esta sociedad, o sea, ¿qué te pasa, no? Entonces, a mí me preocupa esa parte en donde estamos cambiando de tal manera que nos estamos acostumbrando a que los conflictos y toda la violencia y todo lo que está sucediendo en el mundo, pues ya es como normal, ¿no? Ya no nos espantamos, no nos preocupamos por esto, sino como que ya es un tema muy normal, ¿no? Entonces, yo quisiera que nos resaltaras también los valores que necesitamos trabajar, sobre todo para esto de la educación para la paz, ¿no? Tanto en casa como en el colegio. Pues yo creo que son los valores que nos han enseñado desde chiquititos, ¿no? La honestidad, el respeto, la integridad, el amor. Bueno, el amor no viene a ser un valor, más bien viene a ser un sentimiento, pero ya lo hemos mencionado tanto que ya lo hemos también perdido, ¿no? La honradez, esos valores, o sea, realmente son la base para que podamos crecer como comunidad. El volvernos a preocupar por el prójimo. Ya no nos importa el prójimo, claro, ¿no? Hemos perdido la palabra que yo admiro mucho de aquí del colegio, es precisamente eso, ¿no? El vivir en comunidad es algo tan valioso y es algo que nos va a rescatar, porque si nos dejamos de despreocupar, pues obviamente pues ya se está perdiendo la sensibilidad realmente del ser humano, ¿no? Ya no nos ocupamos, ya no nos preocupamos por lo que estás... Mientras no me cruce de aquí, no pasa nada, ¿no? Pero pues no, o sea, realmente vivimos en una sociedad. Entonces yo creo que tenemos que rescatar mucho el valor del respeto, el valor de la honestidad, el valor de la honradez, ¿no? Que ya también eso, pues ya lo están dejando, como que eso era en los tiempos de antes, sí, ¿no? Tenemos que volver a fomentar eso muy fuerte. Entonces tendríamos que fomentar mucho, lo que tú dices, ¿no? El respeto, creo que es una de los valores más importantes para las relaciones humanas, ¿no? Siempre madre e hijo, esposo, esposa, o amigos, novios, o compañeros de trabajo, o con mi jefe, etcétera. Yo creo que cuando tenemos tantas relaciones que nos rodean, ¿no? Y si tenemos respeto ahí, yo creo que eso nos puede llevar más a vivir en paz. Don Benito Juárez lo decía, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Y creo que ahí eso tendríamos nosotros que pues valorarlo, pensarlo y actuarlo, porque a veces los papás pues no colaboran con nosotros. Mira, tú dices, en la convivencia se ven muchas cosas, muchos foquitos rojos, ¿no? Entonces ves un foquito rojo y dices, papá, fíjate que está faltando esto, está pasando esto. No, es que mi hijo no es así, perdóname, pero no. Y no, a veces no lo quieren ver, no lo quieren aceptar. Muchas veces yo creo, porque si me pongo en sus zapatos, porque entonces indicaría que estoy haciendo las cosas mal, que no estoy actuando bien. Pero yo creo que una cosa importante es reconocer que no estamos haciendo las cosas bien para poder hacer cambios y entonces que beneficiemos a nuestros hijos, porque en el colegio, tú lo dices, ¿no? Van a estar un tiempo determinado. Algunos alumnos están 1 año, otros 2, otros toda una vida, 9, 10, 12 años, pero los papás los tienen toda la vida. Entonces ahí yo creo que sí es importante que pues vayamos ahorita rescatando y terminando ya el programa, porque se nos está agotando el tiempo, se pasa muy rápido con temas tan interesantes, sí.
Pero pues yo sí quisiera llevar a la reflexión en el sentido de necesitamos la paz en nuestros hogares, la paz en el colegio, en nuestra comunidad, como tú bien decías, los valores que tú nos dices, el respeto, la tolerancia, el amor que podamos tener al prójimo, ¿no? Ya no ser tan egoístas como dices, ¿no? La humildad y muchos valores que tenemos que empezar a rescatar. Y sobre todo, papás, yo haría, y maestros, porque también una recomendación, ¿no? Observemos a nuestros hijos, observemos a nuestros alumnos. Si hay un foquito rojo por ahí que estamos viendo en la convivencia que no está, pues hay que prevenir. No esperemos a tener que corregir, sino a prevenir. Y pues este mundo necesita de esa paz, necesita que nosotros empecemos los adultos a dar ejemplo de vivir valores, de preocuparnos por el más débil, por el más necesitado, y que demos esta pues, enseñanza a nuestros hijos, porque ellos son los que después van a tener esa sociedad. Y esa sociedad va a estar en función de lo que nosotros hagamos ahorita. Entonces yo creo que esa tarea es muy importante. Y bueno, agradecerte mucho, Anel, que hayas aceptado la invitación. Agradecer a todo el auditorio que nos ha escuchado en este tema de educación para la paz, que ojalá sí se sensibilice, se reflexione sobre este tema y pues cada uno desde su interioridad, desde sus valores, desde lo que hace, pueda ser promotor de la paz. Muchas gracias y nos vemos en una emisión más de Educación y Conciencia.